Uf, qué pedazo de comentario, me acaba de dejar 4 pedazos de puntos que hay que meterle tralla. Así que vamos rápido. Primer punto, Cristo murió por los pecados, haciendo referencia a que no murió por ningún animal. Hasta ahí todo correcto. Vamos al siguiente punto, vamos a meterle caña. El lienzo. El lienzo era simple y llanamente para los gentiles, no tenía nada que ver con los animales. Punto número 3, cuando habla de la letrina, habla de las costumbres judías. Chachipiruli. Y el punto 4, que cuando habla de judaizar, haciendo referencia a lo que le dijo Pablo a Pedro, cuando se fue a echarle la bronca, habla de tradiciones. Bien, con que toca ponerse serio. Vamos a investigar. Estoy preparado. Esta conversación ya la he tenido con esta persona en varias ocasiones, pero nunca me ha permitido desarrollar todos mis argumentos. Así que voy a aprovechar este comentario para exponerlos de forma sencilla y punto por punto. El vídeo me ha quedado un poquito largo, pero considero que no hay que dejar ningún cabo suelto. Entonces, quiero exponerlos y desarrollarlos, aunque sea de forma sencilla, desarrollarlos por completo. Vamos al primer punto. Cristo murió por los pecados. Lo primero y más importante de todo, quiero dejar claro que yo no limito el sacrificio de Cristo, al contrario, lo engrandezco. Creo firmemente que el sacrificio de Cristo fue perfecto y suficiente para limpiar completamente el pecado. Si Cristo murió por nuestros pecados y, como afirma la carta de los Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, en Hebreos 10:14, entonces me surge una pregunta. ¿Cómo podemos seguir pensando que existen cosas a las que no pudo llegar el sacrificio de Cristo? No responderé todavía a esa pregunta porque el cuarto punto será el que una todas las piezas del puzzle, pero quiero que esa idea permanezca en vuestras mentes durante toda la exposición, porque la cuestión de fondo no es simplemente qué alimentos se pueden comer o cuáles no. La cuestión es mucho más profunda. ¿Existe algo que pueda contaminar espiritualmente al hombre después del sacrificio perfecto de Cristo? Pablo responde diciendo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y también añade en Colosenses 2:13-14, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Observar todas las palabras que utiliza Pablo. Todos los pecados, no dice algunos, no dice una parte, dice todos. Y además afirma que el acta de los decretos fue anulada. Por eso digo que yo no limito el sacrificio de Cristo, todo lo contrario. Él limpió completamente el pecado. No puedo pensar que dejó cosas sin limpiar. La propia Escritura utiliza constantemente el lenguaje de la limpieza. Lo que era inmundo pasa a ser limpio. Lo que era impuro pasa a ser purificado. Lo que estaba separado de Dios es reconciliado por medio de Cristo. Entonces, permitidme hacer otra pregunta. ¿Qué puede seguir estando contaminado si la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado del mundo? Porque si afirmamos que existe ámbitos donde el sacrificio de Cristo no alcanza, entonces, sin darnos cuenta, estamos poniendo un límite a la eficacia de su sacrificio. Y esa no es mi opinión. Mi posición es exactamente la contraria. Creo que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto que llegó allí donde ningún sacrificio del antiguo pacto podía llegar. Por eso Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, no por un tiempo, no parcialmente, sino para siempre. Así que, antes de entrar en los siguientes puntos, quiero dejar clara esta base. Yo no parto de la comida, yo parto del sacrificio de Cristo, porque si entendemos correctamente lo que hizo en la cruz, muchas de las demás cuestiones comienzan a entenderse por sí solas. Y precisamente eso es lo que intentaré demostrar en los siguientes puntos. El primero de ellos comienza con una palabra clave: extrapolación. Vamos al punto 2, al del lienzo. Llegamos al segundo punto, y aquí la palabra clave es una sola: extrapolación. Siempre que se habla del lienzo de Pedro se suele afirmar lo mismo. La visión no habla de los alimentos, habla únicamente de los gentiles. Hasta aquí yo también estoy de acuerdo. Cuando Pedro recibe la visión, Dios le muestra un lienzo lleno de animales de toda clase y le dice, en Hechos 10, 13 y 15, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Entonces la voz volvió en segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto sucede hasta 3 veces.
Después Pedro mismo explica el significado de la visión. En Hechos 10:28 dice: Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Hasta aquí creo que todos estamos de acuerdo. Pedro entiende que la visión apunta a los gentiles, yo no voy a discutir eso. Pero ahora quiero hacer dos preguntas que en mi opinión pocas veces se plantean. La primera es esta: ¿por qué se puede extrapolar la limpieza de los animales hacia los hombres, pero no aceptar que Dios también haya limpiado a los animales que utiliza como símbolo? Y la segunda pregunta es aún más importante: ¿es que Dios miente? Porque el texto no dice que Dios vaya a limpiar, no dice que los animales sean una simple ilustración sin valor. Dios afirma algo de manera directa, dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. No dice lo que parece limpio, no dice haz como si estuviera limpio, dice lo que Dios limpió, afirmándolo de forma rotunda. Si yo niego esa afirmación, no estaría contradiciendo lo que Dios acaba de decir. Aquí es donde aparece la extrapolación, porque todos aceptamos la extrapolación hacia los hombres, todos entendemos que aquellos animales representaban a los gentiles, pero entonces surge una pregunta muy lógica: ¿por qué aceptamos una extrapolación y sin embargo rechazamos la otra? ¿Por qué el símbolo tiene que conservar algún significado? Si un símbolo pierde completamente aquello que representa, deja de ser un símbolo. Dios podría haber utilizado cualquier otra imagen, una piedra, árboles, agua. Sin embargo, escoge precisamente animales que según la ley eran considerados inmundos. ¿Por qué? Porque quiere enseñar algo. Antes eran considerados impuros. Ahora Dios dice: yo los he limpiado. Y a partir de esa imagen Pedro comprende que Dios también ha limpiado a los gentiles. Ahí está precisamente la extrapolación. Y ahora hago otra pregunta: si Dios ha limpiado aquello que es menor, ¿cómo no va a limpiar aquello que es mayor? Por eso Pedro entiende la extrapolación, porque el propio Jesús enseñó ese principio. En Mateo 10:31 dice: no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Y también dijo en Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús establece un principio muy sencillo: si Dios cuida de lo pequeño, ¿cuánto más va a cuidar de lo grande? Por eso digo que la visión tiene sentido precisamente porque los animales sirven de ilustración. Si Dios limpia aquello que tiene menos valor, con mucha más razón limpia al hombre creado a su imagen y semejanza. Por eso Pedro comprende inmediatamente el mensaje, no porque los animales no significan nada, sino porque sirven de base para entender una realidad mucho mayor. Y aquí quiero dejar muy clara mi postura. Yo no estoy diciendo que el tema principal de la visión sean los alimentos. Sería un error afirmar eso. El tema principal son los gentiles. Eso Pedro lo deja perfectamente claro. Lo que estoy diciendo es otra cosa: que negar cualquier implicación sobre los animales mientras aceptamos la referencia a los hombres es hacer una interpretación parcial y interesada, porque el propio texto afirma que Dios limpió aquello que antes era considerado común o inmundo, y esa limpieza sirve precisamente para anunciar una limpieza todavía mayor, la del ser humano. Y esto enlaza directamente con el siguiente punto, porque si alguien todavía piensa que la comida puede contaminar espiritualmente al hombre, entonces debemos escuchar lo que dijo Jesús, y Jesús fue todavía aún más claro. Esto nos lleva al punto 3. Lo que comemos va a la letrina. Llegamos al tercer punto. Y aquí ya no es Pedro quien habla, sino Jesús mismo. Ahora es Jesús el que lo afirma. Si todavía quedaba alguna duda sobre dónde está realmente la contaminación del hombre, Jesús las despeja por completo. En Marcos 7, 18 y 19 dice tal que así: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Fijaos bien en lo que acaba de hacer Jesús. Ha cambiado completamente el enfoque del debate. Los fariseos estaban discutiendo sobre lo que entraba por la boca. Jesús responde hablando del corazón, es decir, está enseñando que el problema nunca estuvo realmente en la comida. El verdadero problema siempre fue el pecado que sale del interior del hombre. Y Marcos añade un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Con esto declaraba limpios todos los alimentos. Volvemos otra vez a la misma palabra, limpios. Algo que antes era considerado impuro, ahora es declarado limpio. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Evangelio de Marcos. Es una declaración expresa, no una interpretación, no es una deducción, es una afirmación directa del texto.
Por eso me cuesta entender que después alguien vuelva a introducir una alimentación donde el texto no la pone. Porque cuando el texto dice todos los alimentos, no dice algunos, dice todos. Y cuando Dios declara limpio algo, ¿quién soy yo para volver a llamarlo inmundo? Aquí Jesús no está enseñando simplemente una norma alimentaria, está enseñando cómo debe entenderse la ley. Está llevando el mandamiento hasta su verdadero significado, porque la contaminación nunca estuvo en aquello que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y continúa diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Es decir, el pecado no entra por la boca, el pecado sale del corazón. Ese es el verdadero problema del ser humano. Y Pablo desarrolla exactamente la misma enseñanza. Dice en Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada, repito, que nada es inmundo en sí mismo. Aquí quiero detenerme un momento, porque Pablo utiliza una palabra muy concreta, nada. No dice casi nada, no dice excepto algunas cosas, dice nada. De esa palabra lo incluye absolutamente todo. Volvemos otra vez a la misma idea del punto. Yo no limito el sacrificio de Cristo, y Pablo tampoco limita aquello que Dios ha limpiado. Si Pablo hubiera querido hacer excepciones, las habría hecho, pero no las hace, dice nada. Después continúa diciendo otra cosa, en 1 Timoteo 4, 5, porque todo lo que Dios creó, repito, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No dice algunas cosas, no dice excepto. Otra vez encontramos exactamente el mismo lenguaje, todo. Dice, todo lo que Dios creó es bueno, y vuelve a repetir, nada es de desecharse. Otra vez, nada, no alguna cosa, nada, siempre que se tome con acción de gracia. Y todavía Pablo añade otra tercera afirmación en Tito 1:15, todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. Una vez más encontramos el mismo patrón, todas, no una parte, no unas sí, otras no, todas. Por eso mi conclusión no nace de una opinión personal, nace del conjunto de los textos. Jesús declara limpios todos los alimentos. Pablo dice que nada es inmundo por sí mismo. Después afirma que todo lo que Dios creó es bueno, y vuelve a decir que nada es de desecharse si se recibe con acción de gracia. Finalmente concluye diciendo que todas las cosas son puras para los puros. Observad que todas esas afirmaciones tienen el mismo hilo conductor. Todo, nada, todas. No son palabras mías, son palabras de las Escrituras. Por eso puedo sostener con tranquilidad que ningún alimento contamina el espíritu del hombre, porque la contaminación nunca estuvo en el alimento ni nada externo. La contaminación está y nace del corazón. La contaminación siempre estuvo en el pecado, y el pecado no entra por la boca, brota, otra vez, repito, del corazón. Por eso, después de haber visto el sacrificio perfecto de Cristo, después de haber visto la visión del lienzo de Pedro y después de escuchar las propias palabras de Jesús y de Pablo, ya estamos en condiciones de entender el cuarto y último punto, porque todo esto tiene sentido únicamente cuando comprendemos que cambió realmente en el nuevo pacto. Creo que ahí está la clave para entender todo este debate. Pero creo que muchas veces ponemos la atención en la palabra judaizar cuando el propio texto contiene un detalle que para mí es todavía más importante, y es lo que hace al texto esclarecedor. Pablo le dice en Gálatas 2:14, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y esto era lo que me quería sacar en el comentario. Quiero que nos detengamos en una frase: vives como gentil. ¿Por qué Pablo utiliza esa expresión? Porque para entenderla primero hay que hacerse esta pregunta: ¿qué era un gentil para un judío del siglo I? Un gentil, goí en el hebreo, era alguien perteneciente a las naciones, era alguien que no estaba bajo la ley de Moisés. Ese es precisamente el motivo por el que Pablo utiliza esa expresión. No le dice simplemente que deje de judaizar, le recuerda que él mismo ya estaba viviendo como un gentil. Y si vive como un gentil, ¿con qué autoridad obliga ahora a los gentiles a vivir como judíos? Ahí está el centro del problema.
No es simplemente una discusión sobre costumbres, es una discusión sobre bajo qué pacto vive cada uno. Y esto encaja perfectamente con el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles concluyen que los gentiles no debían cargar con el yugo de las leyes de Moisés, sino que únicamente se les dieron unas normas básicas para facilitar la convivencia entre creyentes judíos y gentiles. Esto mismo lo llaman el pacto no álgido los mismos judíos. Pero Pablo no se queda ahí. Más adelante añade algo que muchas veces se pasa por alto. Dice en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría. Y esto es muy importante porque Pablo no está haciendo historia, está haciendo teología. Dice que Agar representa un pacto y Sara representa a otro pacto. No está hablando de dos formas distintas de vivir el mismo pacto. Está hablando de dos pactos diferentes. El hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y Pablo concluye diciendo, echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque ambos pactos no permanecen gobernando de la misma manera. Uno era figura del otro. Y esto nos lleva ya directamente a Jeremías. Porque siglos antes Dios ya había anunciado exactamente lo mismo. Jeremías 31 y 32. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Es nuevo. Quiero detenerme en esa expresión. No como. No dice que vaya a repetir el antiguo, no dice que vaya a ampliarlo, no dice que vaya a añadir algunos cambios. Dice literalmente, no como el pacto que hice con sus padres, porque un pacto por definición es un acuerdo entre dos partes. Todo pacto tiene unas condiciones, tiene unos compromisos y también tienen unas garantías. Es igual que cuando una persona firma un seguro. El contrato tiene un objeto principal, pero después pueden añadirse cláusulas, coberturas y garantías para regular distintas situaciones. Con el pacto mosaico ocurrió algo parecido. El objetivo principal nunca fue simplemente regular lo que comen o lo que visten, el propósito era mucho mayor. Israel debía ser un reino de sacerdotes, debía ser luz para las naciones, debía mostrar al mundo quién era el Dios de Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurrió justo lo contrario. Se terminó haciendo acepción de personas. Se levantaron barreras entre judíos y gentiles y el pueblo no cumplió plenamente el propósito para el cual había sido llamado. Por eso Dios anuncia un nuevo pacto, no como el anterior. Y aquí creo que aparece otro problema. Muchas veces leemos la ley de Moisés como si Dios hubiera entregado completa desde el primer día. Pero esto no ocurrió así. Jehová fue estableciendo la ley progresivamente, fue dando principios y posteriormente fue añadiendo estatutos, decretos, ordenanzas y regulaciones que desarrollaban esos principios. Por eso tampoco comparto la idea de los famosos 613 decretos. Esa lista no aparece en la Biblia, es una clasificación rabínica que siglos después se popularizó por Maimónides. Incluso llegó a establecer cuáles debían ser las características que según él tendría que cumplir el Mesías. Pero esa clasificación sigue siendo una clasificación humana, no un listado inspirado que aparezca en las Escrituras. Y aquí es donde me gusta poner un ejemplo que todos podemos entender. La Torá funciona como la constitución del pueblo de Israel. Y una constitución no regula absolutamente todos los detalles de la vida diaria. Lo que hace es establecer los principios fundamentales sobre los que después se desarrollarán todo el ordenamiento jurídico. Es exactamente igual que ocurre con, por ejemplo, la Constitución Española del 78. La Constitución es una norma suprema. Todo el resto de las leyes dependen de ella, pero la propia Constitución está dividida en partes. Tiene una parte dogmática donde encontramos los principios fundamentales de los derechos que sostienen todo el sistema, y tiene otra parte orgánica donde se regula el funcionamiento de las instituciones del Estado. La diferencia es importante. La parte orgánica puede modificarse mediante procedimientos legislativos más sencillos. Sin embargo, la parte dogmática tiene una protección mucho mayor. Para modificarla hace falta la mayoría cualificada, la disolución de las Cortes, nuevas elecciones, una nueva aprobación de las nuevas cámaras y, en determinados casos, un referéndum incluso del pueblo español. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que toda la Torá debe entenderse de una forma parecida. Dentro de la ley encontramos principios morales, encontramos leyes civiles y encontramos leyes sacerdotales o rituales.
no todas cumplen la misma función, no todas regulan el mismo ámbito, y precisamente ahí es donde entra la carta de los Hebreos, porque el autor hace una afirmación decisiva. Hebreos 7:12, porque cambiando, repito, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. No dice que cambie toda la ley por igual, dice que al cambiar el sacerdocio, cambia la ley relacionada con ese sacerdocio. Y esto tiene toda la lógica. Si ya no existe un templo levítico, si ya no existe un sacerdocio arónico, si ya no existen sacerdocios diarios, si ya no hace falta un sumo sacerdote que entre una vez al año en el lugar santísimo, entonces todas las leyes que regulaban ese sistema sacerdotal dejan de tener aplicación, porque el propio sistema ha sido sustituido por uno nuevo. Ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote, que es Jesucristo. Ya no necesitamos un intermediario humano para acercarnos a Dios. Cristo abrió el camino al lugar santísimo de una vez y para siempre. Por eso todas las leyes relacionadas con el sacerdocio encuentran su cumplimiento en él. Los sacrificios, las purificaciones, las normas del templo y también las leyes alimentarias, que formaban parte del sistema de pureza ritual asociado al culto. Y así volvemos al principio de toda la exposición. Cristo limpió completamente el pecado. Pedro oye a Dios decir: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Jesús declara limpio todos los alimentos. Pablo afirma que nada es inmundo por sí mismo y que todo lo creado por Dios es bueno. Todo encaja cuando entendemos que Dios ha establecido un nuevo pacto, no como el anterior, y que el cambio del sacerdocio implica un cambio en las leyes que dependían de ese sacerdocio. Por eso, para mí, la palabra perpetuo nunca apuntó principalmente a la sombra del sistema levítico. Las promesas perpetuas siempre fue Cristo, y es el cumplimiento ¿de qué? De la promesa. Él es el cumplimiento de la ley, y en Él alcanza su plenitud el propósito que Dios tuvo desde el principio, que todas las naciones conocieran al Dios de Israel. Y ahora, entendiendo todo lo anterior, podemos responder a la primera pregunta que dejé en el aire al comienzo de esta exposición: ¿cómo podemos seguir pensando que existen cosas a las que no pudo llegar el sacrificio de Cristo? La respuesta está precisamente en el cambio de pacto y en el cambio de sacerdocio. Bajo el antiguo pacto, para acercarse a Dios era necesario mantener un estado de pureza ritual. No cualquiera podía acercarse al templo, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, y al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, después de haber cumplido todos los rituales de purificación establecidos por la ley. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en Levítico 19:2: sed santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. La santidad era un requisito para acercarse a la presencia de Dios, pero aquella santidad dependía de un sistema sacerdotal, de sacrificios, de lavamientos y de purificaciones rituales que, como dice en la carta de los Hebreos, eran una sombra de lo que había de venir. Ahora todo eso cambia. Ya no somos nosotros quienes nos limpiamos para acercarnos a Dios, es Cristo quien nos limpia para poder entrar en la presencia del Padre. Ya no accedemos al lugar santísimo por nuestros propios méritos, entramos por medio de Jesús, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de la limpieza que Él tuvo para nosotros, como dice en la carta de los Hebreos, en Hebreos 10, 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Fijaos en el cambio: antes la pureza era una condición para acercarse, ahora la pureza es el resultado del sacrificio ¿de quién? De Cristo. Antes había que purificarse para entrar, ahora entramos porque Cristo nos ha purificado. Por eso vuelvo al principio de toda la exposición: yo no limito el sacrificio de Cristo, al contrario, creo que fue tan perfecto que hizo aquello que la ley nunca pudo hacer de manera definitiva. Nos limpió completamente para poder entrar en la presencia de Dios, y precisamente por eso ya no vivimos bajo un sistema de pureza rituales, sino bajo la limpieza perfecta obtenida por Jesucristo en el nuevo pacto. Esa, al menos, es la razón por la que entiendo todos estos textos de forma conjunta. No los leo de manera aislada, sino como una única idea argumental que comienza con el sacrificio de Cristo y culmina en el acceso libre al Padre por medio de su sacrificio. Por eso te digo y afirmo con rotundidad que yo no limito el sacrificio
de Cristo.